Primeramente le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y vamos a leer este verso en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13, y dice así. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere. Dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. En el verso 9 del mismo capítulo 16, o en el verso 8, perdón, dice ahí, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia, dice, y de juicio. Vamos a orar y que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, nos convenza en esta noche. Y la Biblia dice que Él nos enseñará toda la verdad. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo y tu Santo Espíritu, en esta noche nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor Dios, Jehová, que tú bendigas a la congregación. En todo el mundo te pedimos por la iglesia, te pedimos, Señor Dios, que tu Espíritu Santo nos enseñe a todos los creyentes en todo el mundo a conocer tu palabra, Señor Dios, y que tu Espíritu Santo nos convenza de los errores y de las cosas, Padre Santo, que estamos haciendo y que tal vez no van de acuerdo con tu palabra. Y en esta hora también le damos gracias a todos los que nos ven en YouTube, que nos siguen en los mensajes. Yo les digo que sigan viendo los mensajes, son una bendición. Y Dios espera que nosotros lo veamos en su reino. Que Dios los bendiga. Vamos a comenzar con la enseñanza. Se puede sentar. ¡Qué fuerte! Mira. Dios ha llamado a judíos y a gentiles a vivir una vida en santidad, consagrada, purificada, dedicada a Dios. Porque Dios desea que la iglesia dé un testimonio al mundo, a las personas que no conocen lo que es la piedad, la misericordia, la compasión. La iglesia tiene la responsabilidad de transmitir el mensaje, como hemos estudiado en noches anteriores, de que nosotros fuimos llamados para testificar de las grandezas de Dios. Lo que dice en el libro de los Levíticos, en el capítulo 20 y en el verso 7, si vamos a ver ahí lo que dice la palabra de Dios en el Viejo Testamento, en Levíticos 20, en el verso 7 dice ahí, santificados pues, dice, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y en esta parte podemos encontrar lo que Dios espera de la iglesia. Dice ahí en este verso, dice, santificados pues y ser santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? De vivir una vida en santidad, una vida consagrada, una vida dedicada a Dios. Ahora, Dios espera que la iglesia aborrezca el mal. Dios espera que la iglesia aborrezca el mal. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Una de las cosas que a veces nosotros cuestionamos, o a veces tenemos luchas, tenemos un conflicto en la propia iglesia, y Dios dice que ha llamado a la iglesia para que sea bendición para mucha gente que no ha oído el evangelio. Y una de las cosas que no estamos haciendo es dando ese testimonio. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho es de que Dios dice que ha llamado a judíos y a gentiles a vivir una vida santa. Dios no menciona el nombre de ninguna religión, de ninguna denominación.
La iglesia se compone de personas que se consagran, viven su vida santificada, apartada y tienen la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dios aborrece el mal. Dios ama a los pecadores, pero aborrece el pecado. Entonces, la iglesia en todo el mundo se compone de personas que viven una vida en santidad, consagrada. Las iglesias, las congregaciones, las denominaciones, las instituciones que predican el Evangelio del Señor Jesucristo deben de vivir el Evangelio para que ese Evangelio lleve ese mensaje a toda la humanidad. Una de las cosas que no debemos de tener en nuestra mente de quién es mejor. ¿Por qué? Porque Dios ha llamado a judíos y a gentiles al arrepentimiento, a que vivan una vida santa. Vamos a ver, más adelante vamos a ver en Primera de Corintios, en el capítulo 1, en el verso 2, lo que dice ahí. Estamos leyendo en el Viejo Testamento lo que dice la palabra de Dios. Ahí primeramente les está hablando a los judíos, pero ahora vamos a utilizar el Nuevo Testamento para ver qué es lo que Dios le pide a la iglesia en el Nuevo Testamento. Y ahí en este capítulo 1, en el verso 2, vamos a ver lo que dice ahí. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2. Y ahí dice ahí: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier, lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Como estábamos, comenzamos la enseñanza, Dios está juntando a los dos grupos de personas y nos está invitando a todos para ir al cielo, sin excepción de persona. En esta parte dice en este verso 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados, dice ahí, llamados a ser santos. El llamamiento que le hace Dios a cada creyente en todo el mundo, todos los creyentes en el Señor Jesucristo, a vivir una vida en santidad, porque dice que Dios es Señor de todos, de todos. Entonces podemos ver que en el Viejo Testamento Dios le dice a los judíos que vivan una vida santa porque Dios es santo. En el Nuevo Testamento Dios ya junta a los judíos y a los gentiles en un solo grupo, por un solo sacrificio, por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Ya todos somos santificados, como dice aquí. Dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces aquí es donde comienza la tarea de todos nosotros los creyentes en el Señor Jesucristo. Y tenemos la obligación ahora de vivir esta vida en santidad, en consagración, purificados, dedicados a Dios. Vamos a ver más adelante en los Salmos 97, en el verso 10, lo que dice ahí. Salmo 97, verso 10.
Salmo 97, verso 10, y vamos a ver lo que dice ahí. Aquí en esta parte vamos a encontrar lo que dice en este Salmo 97, verso 10, y lo que dice ahí. Y quiero que veamos de cerca lo que dice ahí. Dice, los que améis a Jehová, aborrecer el mal. Y dice, Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. En el verso 11 dice, luz está sembrada para el justo, alegría para los rectos de corazón. Alegrados, justos en Jehová, alabar la memoria de su santidad. Fíjense. En este salmo dice aquí, los que améis a Jehová, aborrecer el mal. ¿Qué es lo que nos enseña el rey David en este salmo? Y dice aquí bien claro, los que améis a Jehová, aborrecer el mal. Cuando leemos este verso, es una pregunta para cada uno de nosotros, para la iglesia en todo el mundo. Si nosotros amamos a Dios, entonces vamos a aborrecer el mal. Y si no, entonces lo vamos a tolerar. Vamos a ver en los Proverbios, en el capítulo 8 y en el verso 3, lo que dice allí. En este capítulo 8, verso 13. Y vamos a ver ahí lo que dice la palabra de Dios. Y dice ahí en el verso 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco. Fíjense, aquí estamos viendo la naturaleza de Dios. Dios aborrece el mal. Nosotros debemos de aborrecer el mal, el pecado. Fíjense. Cuando nos presentamos delante de Dios a ofrecer sacrificio de alabanza o sacrificios de bienes, tenemos que tener lo que Dios nos está diciendo, tiene que estar esto consagrado, limpio, porque lo estamos ofreciendo al Dios Altísimo. Porque dice que Dios aborrece todas estas cosas. Estos hábitos, podemos decir, son hábitos, costumbre. Debemos de quitarlas. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 97, y los que améis a Jehová, los que aman a Jehová, aborrezcan el mal. Entonces está bien claro, por ejemplo, cuál es nuestro estado de vida, cuál es la norma de moralidad que estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Cuando ponemos la palabra de Dios, entonces vamos a dar cuenta cómo estamos viviendo. ¿Qué es lo que pasa? Para aborrecer el mal, necesitamos tener temor a Dios. Y en esto nos vamos a estar enfocando en esta noche. La enseñanza de esta noche consiste en el temor a Dios. Si tenemos temor a Dios, entonces vamos a utilizar la piedad, la soberbia. La soberbia es la que nos hace caer, nos lleva a un estado de pecado que va a gobernar nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que tenemos que tener bien claro, conforme la palabra de Dios,
cómo estamos viviendo y cuál es el estado en que estamos viviendo. Entonces, para eso, como yo siempre les he dicho, vamos a utilizar las escrituras para ver como ilustración, como enseñanza, cómo Dios a través de la palabra nos muestra una vida de un rey, que este rey es como ejemplo para nosotros de cómo él en su éxito, en sus conquistas, él cayó en este orgullo, en esta arrogancia, en esta vanagloria, y Dios lo juzgó. Y vamos a ver en el libro de Daniel, en el capítulo 4, y vamos a leer este capítulo para que veamos cómo el no aborrecer el mal destruye la vida. Nos va a quitar del camino de Dios. Si nosotros no nos apartamos del pecado, entonces vamos a tener un problema mientras estamos creciendo espiritualmente, estamos conociendo más de la palabra de Dios. Vamos a enfrentarnos a un problema. Y vamos a ver ahí en este capítulo lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 4, y vamos a leer todo el capítulo para ver la vida de este rey. Cuál fue el gran problema que tuvo y el tropiezo que él tuvo y cómo su vida se vio juzgada por Dios. Y vamos a leer en el verso 35, vamos a ver lo que piensa Dios de la humanidad. ¿Qué es lo que Dios, cómo ve Dios a todos los habitantes de la tierra? Para que nosotros veamos y nos sintamos, cómo nos vamos a sentir delante de Dios. El estudio pasado estuvimos hablando sobre qué es lo que significa el rendirse a Dios, el rendirse, el renunciar a nosotros mismos, a nuestra voluntad. Y ahora vamos a ver en este verso, qué es lo que dice este verso, en el verso 35, y ahí dice: todos los habitantes de la tierra, dice, son considerados. Dice aquí, son considerados como nada. Y él hace según su voluntad. Dice, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, dice, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Gloria a Dios. Y ahí en esa parte nos fuimos hasta ahí, porque vamos a ver, ¿quiénes somos nosotros delante de Dios? O sea, como estábamos comentando la otra noche, si estamos oyendo una doctrina liberal, si estamos escuchando también lo que es la doctrina conservadora y simplemente es legalismo, pero no hay misericordia y no hay compasión, entonces sucede lo mismo. Y lo que necesitamos hacer es vamos a ver otro verso ahí, en el verso 27, lo que Daniel le dice al rey. Dice ahí, en el verso 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tu pecado redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias. Redime tu pecado haciendo misericordia. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Como decimos, el Espíritu Santo da testimonio a nuestra conciencia. El Espíritu Santo nos enseña una cosa y otra, lo bueno y lo malo. El Espíritu Santo nos acompaña a todos los lugares. Nuestra conciencia nos acusa, nuestra conciencia nos hace sentir bien cuando todo está conforme a la palabra de Dios, porque debemos de discernir cuando nuestro cuerpo también nos hace sentir bien. Fíjense. Y ahí es donde debemos de discernir, ¿Dios nos está haciendo sentir bien
o nuestras emociones? La parte carnal. Nuestras emociones y nuestros sentimientos. ¿Ves? Porque tenemos eso, tenemos las emociones, los sentimientos y nos hacen sentir bien. Ok, pero cuando nos hacen sentir bien hay que ponerlo con la palabra de Dios para ver si es cierto. Y entonces ahí es cuando vamos a empezar a orar y le vamos a decir a Dios, no, esto no viene de ti, esto no viene del Espíritu Santo, esto viene de mi carne. ¿Ves? Porque aquí Daniel, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo al rey, dice, por tanto, oh rey, dice, acepta mi consejo. Dice, tus pecados redime con justicia, dice, y tus iniquidades haciendo misericordias. Vamos a comenzar en el verso 1. Y dice ahí en el verso 1, dice, Nabucodonosor, dice, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas, dice, que moran en toda la tierra, paz sea multiplicada, dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, dice, y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, dice, y tendido en cama, las imaginaciones, dice, y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he, dice, entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía, así, derribar el árbol y cortar sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, dice, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Se ha mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre las hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado, y les ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él, dice, quiere lo da, y constituye sobre él
al más bajo de los hombres. Y nos vamos a tener ahí en este verso 17. Dice ahí: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, las resoluciones para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Dice, y a quien quiere, dice, y a quien él quiere lo da y constituye sobre él, dice, al más bajo de los hombres. En esta parte vamos a ver ahí, y dice ahí, ¿quién gobierna el reino? Dice, ¿quién gobierna el reino? El Altísimo. El Altísimo. Una de las cosas que estábamos comentando, el temor a Dios, el aborrecer el mal. Si nosotros no vamos a tener una forma de vivir que agrade a Dios, nos vamos a enfrentar a un juicio, como dice aquí en esta parte. En este verso 17 dice, la sentencia es por decreto. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia. Dios nos está llamando a todos. Nos está llamando, nos está invitando a las bodas del Cordero. Dios, a través de toda la Escritura, nos habla sobre el juicio que vendrá. Que Dios limpiará la tierra con fuego. Eso no le preocupa a la gente. Es más, no le preocupa a la iglesia. No le preocupa a la iglesia. Dios es un Dios de amor. Es un Dios que nos ama. Pero también la Biblia dice que es un Dios de fuego. Consumidor. Consume. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y por lo tanto, Dios tiene que ejecutar las leyes, su juicio. ¿Ves? Para que toda la gente sepa quién es Dios. Antes de que sucediera el diluvio, se enseñó, se exhortó, se predicó que la gente tenía que subirse a un barco para que se salvara. En aquellos tiempos la tierra no se regaba con lluvia, se regaba con brisa, caía brisa en las mañanas y eso alimentaba las plantas para que crecieran. La gente nunca había visto truenos, lluvia, no lo había. ¿Qué es lo que pasa? Que casi por alrededor de 100 años se está predicando la destrucción de la tierra, que todo se iba a inundar. A la gente no le preocupó. A la gente eso no despertaba el deseo de salvarse. Ellos dijeron, no, está loco. No está loco porque pues, él está construyendo un barco aquí en este desierto, en esta selva. Y su familia le creyó. Alrededor de 100 años se predica, se advierte sobre una destrucción que iba a venir. Y se salvaron 8 personas. ¿Qué es lo que ocurre ahora? La Biblia nos enseña, la gente ha oído, Dios hará un juicio, Dios limpiará la tierra otra vez. En esta ocasión Dios la va a limpiar con fuego. En esta ocasión Dios limpiará la tierra con fuego. Y bueno, la gente no está alarmada, la gente no está preocupada. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando en este capítulo? De la actitud de un rey. De cómo él dice, bueno, yo ya conquisté, dice, como dice ahí en el primer verso, dice ya todos los pueblos, naciones, lenguas, ya las he conquistado. Él ya se siente ahí, pues como estábamos leyendo, él es el árbol grande. El árbol grande.
donde ya comían pues todos. Dice que los animales comían de lo que tenía ese árbol. ¿Qué es lo que pasa? Que él cae en una vanagloria, en un orgullo, en una arrogancia, y ya no tiene esa humildad. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo? Que tengamos temor. Temor a Dios. Debemos de aborrecer el mal. Porque como estamos viendo en el Salmo 97, ¿qué dice ahí? Dice, todos los que aman a Dios, aborrecer el mal. Entonces, si no aborrecemos el mal, ¿qué está pasando? No estamos siguiendo por el camino correcto. Fíjense. Vamos a ver más adelante, donde nos quedamos de este verso 17. Vamos a comenzar allí en el 18 y ahí dice, yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño. Tú pues, dice Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. En el verso 19 dice ahí, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turbes, ni el sueño, ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, dice, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, dice, en que había alimento para todo, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza, dice, y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto, dice, a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortar el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y de bronce en la hierba del campo, y se ha mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, dice, a la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Dice en el 25, que te echará de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán, como a los bueyes, y con el rocío de los cielos serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo, dice, tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y vamos a ver ahí, dice ahí en la parte nomás donde dice, en esta parte, donde dice, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. ¿Ves? En esta parte, si nosotros nos ponemos a ver aquí, y dice aquí que solamente Dios tiene dominio, dice aquí. Dice, en el reino de los hombres. Entonces, ¿quién más podrá gobernar el mundo? ¿Quién más nos podrá salvar? ¿Quién más nos podrá ayudar? ¿Ves? Nadie. Ahora, cuando vienen, por ejemplo, las consecuencias, cuando viene la tribulación, cuando viene la angustia, cuando viene la paga del pecado, estamos entristecidos, estamos dolidos.
Pero una de las cosas que Dios siempre advierte, Dios está advirtiendo antes, porque siempre Dios se adelanta y advierte. Y ya después viene la consecuencia. Entonces, si nosotros escuchamos la advertencia de Dios, porque Dios trabaja así, siempre Dios está advirtiendo al pueblo de lo que va a venir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mantenernos con ese carácter de la piedad, haciendo misericordia, teniendo compasión con los demás. Y dice en el verso 26, y en cuanto a la orden, dejará, dice, en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol. Significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Dice, tus pecados redime con justicia, dice, tus iniquidades, haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez, dice, será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, dice, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres. Te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Dice, y como a los bueyes te apacentarán. Dice, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, dice, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, dice, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él mismo, dice, el mismo tiempo, mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, dice, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque, dice, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar, dice aquí, a los que andan en soberbia. con soberbia. Yes. En esta noche estuvimos estudiando esta enseñanza de este capítulo 4, porque Dios lo puso así. Como yo siempre les comento, buscamos la guianza del Espíritu Santo, buscamos que el Espíritu Santo
Él disponga. Buscamos que el Espíritu Santo guíe a la iglesia. Buscamos que el Espíritu Santo sea quien convenza, como el Señor Jesucristo dice ahí en el Evangelio de Juan. Dice, cuando Él venga, cuando el Consolador venga, Él va a convencer, dice, a todos. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Como yo les he dicho, leemos la Biblia y la Biblia nos lleva por todo lo que tenemos que conocer sin ponerle, sino simplemente la palabra de Dios. Vamos a orar.